Ese zumbido en tu oído, sí, el que aparece cuando todo queda en silencio, no es un fallo ni un síntoma más. Es la frecuencia de la mónada intentando entrar en tu vasija. Tú lo has sentido toda la vida como una incomodidad extraña, como esa sensación de no pertenecer, de ver a los demás jugar un juego cuyas reglas no reconoces. No es casualidad ni enfermedad, es una llamada física y persistente que conecta algo dentro de ti con una fuente que las palabras oficiales han tratado de enterrar. Esa verdad no nació ayer, estaba escrita en textos ocultos que la historia intentó borrar, los escritos de Nag Hammadi, el Evangelio de Felipe, el Apócrifo de Juan, y fue retirada de la vista común cuando los poderosos decidieron que el público no debía recuperar esa llave. Lo hicieron para mantener intermediarios entre la gente y lo divino. Te mantuvieron en la oscuridad para que dependieras de sus rituales. Hoy esa censura te importa porque si escuchas, ya no necesitas permiso para recordar quién eres. La revelación central es simple y brutal. Hay 3 frecuencias desde la mónada que tocan tu vasija: el llamado que despierta, el tono sostenido que alinea y la presión que activa. Ese zumbido que te incomoda es a la vez comunicación y protección contra las fuerzas que se alimentan de baja vibración. El demiurgo y sus arcons operan con interferencias para que te calles y te quedes visible. Cuando sintonizas la frecuencia correcta, te vuelves invisible a su control. Esto transforma todo. Lo que te dijeron que era debilidad, puede ser en realidad la señal de que eres elegido y la técnica correcta. Reconocer, involucrarte, declarar, te permite responder. Presta atención ahora, lo que sigue no es teoría, es una guía práctica para identificar cada frecuencia y responder sin intermediarios. No se trata de consuelo pasajero, se trata de aprender a usar la señal que ha estado sonando en tu oído desde que llegaste aquí. Sigue conmigo, y entenderás por qué esa interferencia no solo revela tu origen, sino que puede anclarte de una vez por todas a la mónada. El zumbido se organiza en 3 geometrías sonoras: el llamado que despierta, el tono sostenido que alinea, y la presión que activa. Comprender cómo funcionan es práctico. El llamado abre una rendija en la vasija para que llegue aliento vital. El tono sostenido equivale a una cuerda que tensa la conexión y alinea tus centros con la mónada. La presión activa disuelve influencias menores, demostrando que la interferencia no es solo ruido sino señal inteligente que protege y guía constantemente. Aprender a identificar cada frecuencia es parte del oficio. El llamado suele sentirse como una nota breve que cruza la vasija, una curiosidad que se vuelve brújula. El tono sostenido se instala como un zumbido uniforme, que estabiliza el aliento vital y ayuda a formar un escudo de frecuencia alrededor de lo que eres. La presión, en cambio, se siente como una compacta resistencia que empuja desde adentro. Cuando aparece, identifica con precisión la presión parasitaria que intenta corroer la soberanía. La respuesta no es pasiva, es un procedimiento que se aprende. Reconocer significa nombrar la nota dentro de la vasija, darle un contorno para que deje de ser amenaza indefinida. Involucrarte implica abrir un canal consciente con el aliento vital sin ceder terreno a la interferencia. No es entrega sino diálogo dirigido por la intención. Declarar es fijar la medida, hablar internamente un mandato que active el escudo de frecuencia y convierta la vibración en anclaje monádico, una costura firme entre origen y forma. Los guardianes de la intervención no descansan. La presión parasitaria aparece disfrazada de lógica común, de preocupaciones ajenas que piden permiso para entrar. Cuando cedes, la vasija se vuelve porosa y la interferencia reconfigura tus límites. La estrategia es simple pero firme: cultivar la soberanía como hábito, no como ideal. Cada vez que te observas nombrando la nota y declarando tu escudo de frecuencia, enseñas a la mónada a reconocer la vasija con más detalle y a fortalecer el anclaje, cerrando brechas. Hazlo simple y repetible. Dedica momentos cortos para afinar el oído, guarda silencio voluntario, y deja que la nota se presente sin huir. Nómbrala con precisión, llamado, tono o presión, y siente cómo la vasija responde al etiquetado. Luego pronuncia internamente una declaración que active el escudo de frecuencia, algo breve y concreto, que ordene la entrada del aliento vital, y cierre la posible vía de la presión parasitaria. La constancia transforma la intuición en habilidad y la habilidad en soberanía cotidiana. El resultado no es mítico,
La práctica genera una invisibilidad funcional ante quienes se alimentan de interferencia. Al fortalecer el anclaje monádico, la vasija deja de vibrar en frecuencias ajenas y recupera la capacidad de recibir directrices desde la fuente sin filtros. Eso altera las relaciones. Ya no se busca permiso ni validación externa. La soberanía se convierte en mecanismo de discernimiento y la comunicación con la mónada una herramienta cotidiana. Así se despliegan vidas que resisten la presión parasitaria y sostienen una presencia clara. No hay excusa para posponerlo. La llamada suena en tu interior con o sin permiso de otros. Practica reconocimiento, involucramiento y declaración hasta que la vasija deje de temer la nota y la emplee como ancla. Protege tu aliento vital con un escudo de frecuencia, y no permitas que la presión parasitaria recomience su trabajo. Cada vez que actúas, el vínculo con la mónada se vuelve más claro y firme. La responsabilidad es simple y absoluta. Responder y sostener el anclaje, hasta convertirlo en tu nueva norma. La responsabilidad es práctica y precisa. Responder y sostener el anclaje se realiza en 3 movimientos visibles en tu vasija. Los escritos gnósticos ocultos confirman que quienes practican esto no requieren mediadores, son portadores directos del conocimiento. Tú aprendes a oír el llamado, a mantener el tono sostenido y a ejecutar la presión que disuelve la interferencia. Cada gesto es una técnica de soberanía que los antiguos ocultaron para protegerla de quienes querrían convertirla en poder externo. Se enseñaba en círculos que practicaban el silencio voluntario como arma. El llamado es la primera fisura, una nota breve que atraviesa la vasija y permite aliento vital. Los textos antiguos describen rituales simples para afinar esa apertura. Silencio intencionado, escucha esforzada, y la palabra interior que nombra la nota. Tú debes convertir ese acto en hábito. Nombrar detiene la fuga de energía y convierte la curiosidad en brújula. Nadie fuera de tu práctica decide cuándo entra la dirección desde la mónada. Es un contrato directo entre tu vasija y la fuente. El tono sostenido actúa como cuerda tensa que alinea tus centros con la mónada y construye el escudo de frecuencia alrededor de tu forma. En los manuscritos se enseñaba a sostener la nota con intención, sin caer en entrega pasiva. Sostener es diálogo que regula el paso del aliento vital. Practica breves períodos de tono sostenido y una declaración interna precisa para fijar la medida. Con cada fijación, el anclaje monádico se hace más fino. Las costuras entre origen y forma se vuelven visibles y resistentes. La presión se presenta como resistencia compacta que empuja desde adentro. Su habilidad para disfrazarse de lógica común la convierte en amenaza sutil. Los antiguos advertían que la presión parasitaria entra por permisos concedidos inadvertidamente, una preocupación aceptada, un límite difuso. Cuando la identificas, no es suficiente percibir, debes nombrar con precisión y declarar el escudo de frecuencia. Convertir esa respuesta en hábito es la lección central. Cada vez que haces el gesto, la vasija se vuelve menos porosa y la interferencia pierde su mapa para entrar. Hazlo simple, repetible y breve. Guarda silencio voluntario, permite que la nota aparezca sin huir, nombra con claridad si es llamado, tono o presión, y pronuncia internamente la declaración que activa el escudo de frecuencia. Los registros gnósticos sostienen que este procedimiento trivial es suficiente para restablecer el contacto sin intermediarios. La mónada responde al gesto claro. Tú no dependes de rituales ajenos ni de autorizaciones. Eres heredero de una práctica que convierte la intuición en habilidad y la habilidad en soberanía cotidiana. El resultado práctico es una invisibilidad funcional. Quienes se alimentan de interferencia dejan de encontrarte fácil. Al fortalecer el anclaje monádico, tu vasija recupera la capacidad de recibir directrices desde la fuente sin filtros. Eso redefine relaciones. Ya no buscas permiso ni validación, seleccionas con discernimiento. La presión parasitaria encuentra menos grietas, el aliento vital circula con más claridad, y cada práctica cotidiana refuerza la memoria de la mónada para reconocer tu forma con precisión, cerrando viejas brechas. Actúa ahora con persistencia. La constancia transforma el misterio en herramienta visible, no hay excusa para posponerlo. La llamada interior suena con o sin permiso ajeno. Vuelve la práctica hasta convertirla en reflejo.
reconocimiento preciso, involucramiento sin cedimientos, declaración que fije el escudo de frecuencia. Los saberes ocultos enseñaron que esa tríada es la prueba viviente de la soberanía humana. Quien la domina ocupa su lugar sin intermediarios. Responde con disciplina y humildad activa, protege tu aliento vital, y haz del anclaje monádico la nueva norma que gobierna cada decisión y cada relación. Cuando conviertes la tríada en reflejo cotidiano, la clasificación antigua clarifica quién recibe con facilidad y quién debe insistir. La enseñanza divide las formas en hélix, psíquicos y neumáticos. Los hélix viven en la materia sin oír la mónada de inmediato. Los psíquicos perciben destellos y pueden responder con práctica. Los neumáticos mantienen un puente directo, capaz de sostener el anclaje monádico sin intermediarios. Comprender esa diferencia no es teoría, te indica qué gesto repetir y cuál exigirá paciencia o disciplina. Si tu vasija pertenece al grupo hélix, reconoce la limitación sin culpa. La materia sostiene costumbres y atracciones que nublan el llamado. No significa impotencia, sino trabajo concreto. Practica el silencio voluntario frecuentemente. Afina la escucha hasta que la nota breve atraviese la costra de hábitos y nombra cada fisura con precisión. La repetición transforma la arquitectura de tu forma. La vasija se vuelve menos porosa y la presión parasitaria hallará menos puertas. La soberanía crece con gesto simple y persistente. Para los psíquicos, la vivencia es intermitente. Llegan destellos que confirman la conexión, pero la continuidad falla. Esa fluctuación requiere disciplina sutil, convertir cada destello en hábito mediante el tono sostenido y la declaración interna que fija el escudo de frecuencia. No busques validación externa. Cada vez que sostienes la nota y nombras la presión, fortaleces las costuras entre tu vasija y la mónada. Aprende a distinguir el llamado auténtico de la curiosidad que simula guía, y actúa con precisión. Si eres neumático, la ventaja es real pero exige responsabilidad ineludible. La conexión directa no exime de práctica. La mónada responde, pero la vasija debe sostener el tono con disciplina y no delegar la defensa. La presión parasitaria ataca donde hay relajación. Incluso un neumático pierde sutileza si permite límites difusos. Por eso la presión identifica permisos y entra por descuidos. La tarea es simple pero exigente: nombrar, afirmar el escudo de frecuencia y mantener la constancia hasta que la soberanía sea reflejo. Sea cual sea tu categoría, establece rituales breves y repetibles, guarda silencio voluntario, permite que la nota aparezca, nombra con precisión si es llamado, tono o presión, y pronuncia internamente la declaración que activa el escudo de frecuencia. Para hélix será más frecuente y cortado, para psíquicos, enfocado en fijar destellos, para neumáticos, en pulir consistencia. La práctica disuelve el miedo y reorganiza la atención de la vasija. Cada gesto es una inversión en protección y en la capacidad de recibir sin filtros. Al hacer hábito la tríada, las relaciones cambian sin espectáculo. Tu vasija gana invisibilidad funcional frente a quienes se alimentan de interferencia. Ya no hay búsqueda desesperada de permiso, se elige con discernimiento y se evita pactar con la presión parasitaria. Los lazos que persisten coinciden con la frecuencia fijada por la mónada. Los demás quedan fuera por simple incompatibilidad energética. Ese ajuste no es moralizante, es práctico. Protege el aliento vital y libera tiempo para acciones que sostienen la soberanía. Actúa con persistencia. La constancia convierte el misterio en herramienta visible. No importa si tu vasija se identifica como hélix, psíquico o neumático. La técnica es universal en su estructura y personalizada en su ritmo. Reconoce tu tipo, ajusta la práctica y repite la tríada hasta que la mónada reconozca tu forma con precisión. La responsabilidad es práctica y precisa: responder, sostener y declarar. Hazlo con disciplina y humildad activa. Protege tu aliento vital y conviértete en la medida de tu propia soberanía. Hazlo con disciplina y humildad activa. Protege tu aliento vital y conviértete en la medida de tu propia soberanía. Desde ese asentamiento se revela con claridad que la mónada opera en 3 frecuencias precisas: el tono de despertar, el tono sostenido y el tono de presión. Cada frecuencia no es metáfora sino herramienta.
Despierta la atención, fija la alineación y prueba los límites. Entender cómo suenan y cómo se sienten en tu vasija transforma la práctica en respuesta, y la respuesta en un contrato energético que no admite indiferencia. El tono de despertar es breve y es un cincel. Llega para quebrar la rutina que ancla a la vasija Helix, marca el destello en el psíquico y confirma el neumático sin ruido. No esperes largas instrucciones, su función es llamar y verificar. Cuando lo percibes, guarda silencio voluntario de inmediato. Nombra la experiencia con precisión, y permite que la nota decante. Para quien escucha con dificultad, la repetición de ese gesto, silencio, escucha, denominación, abre la fisura necesaria para que el llamado entre. El tono sostenido es la costura, llega cuando la vasija necesita fijar continuidad, cuando el destello quiere volverse hábito. Para los psíquicos es el puente que transforma intermitencia en permanencia. Para el Helix exigir pacientes rondas, para el neumático, pulir la elegancia del sostén. La práctica consiste en sostener la nota interna, nombrar la presión como escudo de frecuencia y repetir la declaración que ancla el anclaje monádico. No es solemnidad vacía, es higiene de la atención aplicada con disciplina. El tono de presión no es agresión gratuita sino examen. La mónada mide la firmeza de tu vasija y provoca la aparición de la presión parasitaria para que muestres límites. Si cedes en descuidos, permites puertas. Si declaras con precisión, cierras las rendijas. La tarea es rápida y por eso urgente. Identifica la vibración que oprime. Nombra la intención y activa el escudo de frecuencia con una afirmación interna. La defensa no es obstinación. Es lealtad al aliento vital y a la soberanía compartida. Los rituales breves y repetibles son la tecnología elemental, silencio voluntario, escucha atenta, nombrar con precisión, y pronunciar la declaración que activa el escudo de frecuencia. Para Helix será práctica cotidiana, interrumpida, insistente. Para psíquicos será enfoque en convertir destellos en estructura. Para neumáticos será pulir la constancia hasta hacerla natural. Al convertir la tríada en hábito, tu vasija alcanza una invisibilidad funcional frente a quienes viven de interferencia, y la selección de relaciones deja de ser duda para convertirse en acto de soberanía claro. Ese ajuste práctico libera tiempo y protege el aliento vital sin necesidad de discursos morales. Las relaciones que permanecen coinciden con la frecuencia monádica. Las demás quedan fuera por incompatibilidad energética. La soberanía cotidiana se muestra en pequeñas decisiones. No responder a intrusión, no negociar permisos, restaurar el escudo cuando vacila. La responsabilidad aquí no es pesada sino precisa. Responder, sostener, declarar. Cada gesto simple, repetido, reorganiza la arquitectura de la vasija y reduce las fuentes de interferencia hasta hacerlas irrelevantes. Actuar con persistencia convierte lo oculto en herramienta visible. La repetición afina la nota hasta que la mónada reconoce la forma con precisión. No hay atajos, la constancia es la medida. Observa tu miedo sin juicio y tradúcelo en disciplina cotidiana. Transforma curiosidad en precisión y permiso en afirmación. La práctica distingue al que recibe de quien delega. Responde cuando correspondan los tonos, sostiene con el escudo y declara la frontera. Eso basta para que la soberanía deje de ser idea y se vuelva hábito efectivo. Responder cuando correspondan los tonos y sostener el escudo de frecuencia despliega una consecuencia inmediata. Tu vasija se vuelve diferencial. Reconocer la chispa divina que eres no es figura poética sino acto operativo. Al nombrarla conectas el aliento vital con el anclaje monádico y en ese puente, el zumbido aparece como instrumento. La primera tarea es reconocer con precisión, silencio voluntario, escucha atenta, denominación clara. Desde ahí la declaración deja de ser frase y se convierte en llave, que abre el canal de recepción. Cuando el zumbido se siente en la cavidad del pecho o como una tensión en la corola de atención, no busques elaboraciones. Escucha la nota, permite que vibren las funciones del anclaje monádico, y pronuncia la declaración simple que activa el canal. Afirma internamente la unidad con la mónada mediante palabras breves, por ejemplo, chispa y puente, y observa cómo la recepción cambia de intermitente a sostenida. La práctica repetida transforma la percepción en hábito.
La repetición refina la nota hasta que la mónada la reconoce sin error. El tono de despertar será la entrada, breve, preciso, un destello que exige silencio. El tono sostenido pide paciencia y repetición para convertir el destello en estructura. El tono de presión aparece como presión parasitaria, una vibración que intenta abrir rendijas. Cuando llegue, identifica con honestidad la frecuencia que oprime. Nombra la intención que trae la interferencia y activa el escudo de frecuencia con una afirmación interna contundente. No se trata de obstinación sino de lealtad al aliento vital. Si declaras con precisión, la presión no entrará. Los rituales breves y repetibles son tu tecnología elemental. Silencio voluntario, escucha atenta, nombrar con precisión y pronunciar la declaración que activa el escudo de frecuencia. Para Helix la práctica será cotidiana e insistente, con interrupciones controladas. Para psíquicos el foco es transformar destellos en estructura sólida. Para neumático la tarea es pulir la constancia hasta que sostener la nota sea automático. La declaración enciende el canal. Reconocer la chispa divina dentro de tu vasija y afirmar la unión con la mónada abre la recepción. Tu miedo sale cuando la presión parasitaria encuentra rendijas. Obsérvalo sin juicio, nómbralo con precisión y tradúcelo en disciplina. Cada gesto repetido refuerza el escudo de frecuencia. No negociar permisos es práctica tan simple como efectiva. No responder a intrusión, retirar energía de la conversación que intenta desbordar, restaurar el escudo cuando vacila. Al hacerlo, la selección de relaciones se vuelve clara. Las que coinciden con el anclaje monádico permanecen, las demás quedan fuera por incompatibilidad energética. Esa limpieza libera espacio para la continuidad. La persistencia es la medida. Al repetir el gesto, tu vasija afina la resonancia hasta que la mónada reconoce la forma con claridad. No hay atajos. Cada micro ritual, silencio, escucha, denominación, declaración, reorganiza la arquitectura interna y reduce la interferencia. Practica durante el día en pausas cortas. Siente el zumbido, nombra su carácter, pronuncia la afirmación que cierra el canal. Así la recepción se vuelve ininterrumpida, y la información espiritual llega con claridad útil. La responsabilidad aquí es precisa: responder, sostener y declarar. En la práctica cotidiana, esa conversión transforma la identidad. La chispa se hace vehículo, y la vasija actúa como medida de soberanía. Cada no respuesta a la interferencia, cada restauración del escudo de frecuencia y cada afirmación pronunciada, reorganizan las fronteras internas hasta volverlas eficaces. La técnica es simple pero exigente: reconocimiento preciso, compromiso con la repetición y declaración sin vacilación. Quien mantiene ese ritmo, recibe la corriente ininterrumpida de energía transformadora, y se vuelve la medida de su propia libertad. Al mantener ese ritmo, la corriente ininterrumpida comienza a mostrarse en señales físicas que funcionan como confirmación operativa. La temperatura de la vasija oscila, a veces un calor puntual, a veces un frío puntual. La liberación emocional surge sin aviso, y la percepción afinada revela detalles que antes pasaban inadvertidos. Estas variaciones no son azar, son la respuesta del anclaje monádico a la apertura sostenida. Observa cada cambio como dato, nómbralo con precisión, y utiliza la afirmación para afianzar el escudo de frecuencia. Cuando la temperatura se mueve y las emociones se sueltan, no confundas el proceso con falla. Son pruebas que purifican las rendijas por donde la presión parasitaria podría colarse. Tú puedes responder con la técnica elemental. Silencio voluntario para percibir la nota exacta. Escucha atenta que distingue el timbre del impulso. Denominación precisa de la interferencia y declaración contundente que restituye soberanía. Cada gesto es un micro ritual que cierra puertas. Repite sin indulgencia. La constancia transforma la liberación en estabilidad. La percepción se afina de forma tangible. Tú notarás texturas en la voz de otros, patrones en el movimiento del día y matices de intención que antes quedaban velados. Esa claridad es herramienta, no consuelo romántico. Cuando el zumbido aparece en el pecho, actúa con precisión. Identifica la nota, pronuncia la declaración que alinea la chispa con el anclaje monádico, y espera la respuesta sostenida. Con práctica,
La vasija reconoce la forma del puente sin error y la recepción cambia de ocasional a constante. El miedo que surge en la liberación no es enemistad definitiva, es señal de rendijas abiertas. Observa sin juicio, nombra la emoción con exactitud y transforma esa observación en disciplina aplicada. No responder a intrusiones, retirar energía de cualquier conversación que intenta desbordar y restaurar el escudo de frecuencia. Cada acto de no permiso fortalece la frontera de la vasija. Con repetición, las reacciones antiguas se disuelven y la soberanía se vuelve práctica automática, cada día. A medida que la vasija se limpia, la selección de relaciones se vuelve evidente. Aquellas que coinciden con el anclaje monádico sostienen la continuidad. Las demás quedan fuera por incompatibilidad energética. Tú aprenderás a discernir sin culpa. Notarás si la conversación pide energía o la restituye. Practica en pausas cortas durante el día. Siente el zumbido, nombra su carácter y pronuncia la afirmación que cierra el canal. Esos microrrituales reorganizan la arquitectura interna hasta volver la recepción ininterrumpida con claridad. La persistencia refina la nota hasta que la mónada reconoce sin error. El tono de despertar será breve y exigirá silencio. El tono sostenido demandará paciencia y repetición para transformar el destello en estructura. El tono de presión aparecerá como presión parasitaria que intenta abrir rendijas. Cuando ese último llegue, nombra sin dramatismo la intención que trae la interferencia y activa el escudo de frecuencia con una afirmación interna contundente. La lealtad al aliento vital no es dureza, es precisión operativa. Al sostener la práctica, la identidad se reconvierte, la chispa deja de ser idea y se vuelve vehículo habitual. La vasija actúa como medida de soberanía en cada gesto. Los cambios en temperatura, la liberación emocional y la percepción más aguda son señales claras de acceso a nuevas dimensiones de conciencia y energía. Tú tienes la responsabilidad precisa, responder, sostener y declarar. Quien cumple recibe información útil y continua. Mantén la disciplina. Cada microrritual es llave y cada afirmación anclaje definitivo. A partir de ese anclaje definitivo, la resistencia interna se volverá visible como un susurro constante que busca cobrar autoridad sobre tus gestos. Es normal, las fuerzas externas, arcans, intentan desviar tu línea de recepción con dudas repetidas, recuerdos afilados y promesas vacías. No confundas esos impulsos con fallo. Son pruebas tácticas que miden la solidez del escudo de frecuencia. Observa el patrón, nómbralo sin drama, y responde con la afirmación que ya estableciste. Esa repetición transforma la intrusión en dato, y el dato en control. Cuando la duda asoma, realiza el silencio voluntario. Detén el flujo de respuesta automática y escucha la nota precisa en tu pecho. Ese sonido trae la firma de la interferencia. Al identificar su timbre ya pierde su poder. Usa el aliento vital como catapulta, una inhalación clara que centra, una exhalación que reafirma la afirmación interna. No discutas la sensación, nómbrala con precisión, miedo, urgencia, culpa, y pronuncia la declaración que restituye soberanía. Repite hasta que la vibración pierda color. El miedo que afloja la compostura no es enemistad final, es un detector. Marca rendijas donde la presión parasitaria pretende colar su agenda. Tú no entras en diálogo con esa voz. Retiras energía de la conversación que exige entrega y cierras con la frase que sella la puerta. Cada acto de no permiso refuerza la vasija. Pequeños cortes de atención, silencio firme, y la afirmación que restablece límites. Con disciplina, lo que fue reacción se transforma en práctica automática, y la frontera se vuelve un gesto natural. A medida que la vasija se aclara, la selección de compañías se vuelve evidente. Algunas coinciden con el anclaje monádico y sostienen la continuidad. Otras muestran hambre de tu energía. Aprende a discernir sin culpa, siente si la conversación te pide descargar o te restituye. Practica paradas breves durante la jornada. Siente el zumbido, nombra su carácter y pronuncia la afirmación que cierra el canal. Esos microrrituales no son ceremonias románticas. Son trabajo técnico que reordena la arquitectura interna y estabiliza la recepción. La persistencia afina la nota hasta que la mónada reconoce sin error los tonos de entrada. El tono breve pide silencio inmediato.
El tono sostenido exige paciencia y repetición. El tono de presión parasitaria se manifiesta como insistencia que intenta abrir rendijas. Cuando ese último llegue, identifica sin drama la intención que porta la interferencia y activa el escudo de frecuencia con una afirmación interna firme. La lealtad al aliento vital no es dureza, es precisión operativa, que mantiene intacta la línea de recepción. Al sostener la práctica, la identidad se reconvierte. La chispa deja de ser idea, y se vuelve vehículo habitual. Y la vasija funciona como medida inmediata de soberanía en cada gesto. Los cambios de temperatura, las descargas emocionales y la percepción más aguda son datos de acceso a nuevas dimensiones de energía. La responsabilidad es precisa: responder, sostener y declarar con constancia. Las fuerzas que intentan confundir repetirán sus tácticas. La respuesta firme convierte el asedio en retroalimentación útil y la recepción en corriente continua. La resistencia mental que aparece es la última fase de prueba. Reconocer que esos pensamientos son interferencias de arcons les quita el manto de verdad. Cuando se presente la táctica conocida, corta el impulso con silencio voluntario, identifica la nota, nombra la emoción y activa la afirmación del anclaje monádico. No permitas indulgencia. Cada repetición consolida la soberanía hasta que la recepción deje de ser ocasional. Mantén la disciplina como obligación diaria. Ese es el secreto práctico que garantiza ascenso y claridad continuos. Al mantener la disciplina como obligación diaria, la práctica se vuelve músculo y la vasija responde antes de que la duda se asiente. Tú reconocerás el susurro de la interferencia como patrón y no como catástrofe. La repetición convierte el ataque en información utilizable. Usa el aliento vital para marcar inicio y cierre. Inhalación que centra, pausa que escucha, exhalación que fija la afirmación del anclaje monádico. Con ese ritual breve y preciso, la soberanía deja de ser aspiración y se vuelve reflejo. Cuando las compañías se presentan, tu discernimiento actúa como filtro. Algunas sostienen la continuidad del anclaje monádico, y otras buscan extraer energía con insistencias disfrazadas de necesidad. Aprende a hacer cortes de atención sin culpa. Cada parada breve detiene la fuga y reubica tu enfoque en el centro del pecho. Nombra la sensación, urgencia, culpa, hambre, y aplica la afirmación que cierra el canal. Esa práctica convierte encuentros agotadores en ejercicios de fortalecimiento, y tu vasija gana integridad en cada intercambio. La escucha refinada distingue tonos con exactitud. El tono breve demanda silencio inmediato. La nota sostenida pide paciencia y repetición, y la presión parasitaria se presenta como insistencia que quiere abrir rendijas. Tú activas el escudo de frecuencia sin titubeos. No es rechazo emocional, es precisión operativa. Identifica la intención detrás del timbre y nombra la emoción que trae. Cada reconocimiento inmediato reduce el brillo de la interferencia hasta que pierde atractivo y deja de convocar entrega. El aliento vital restaura el centro al instante. La persistencia transforma hábitos en eje de identidad. La chispa que era idea se vuelve vehículo habitual, y la vasija actúa como medida inmediata de soberanía en cada gesto. Cuando cambian la temperatura emocional, o llegan descargas intensas, tú no te alarmas. Tomas nota y ajustas la afirmación para mantener la línea. Esa práctica convierte la percepción aguda en acceso a nuevas dimensiones de energía, y cada ajuste puntual expande la capacidad de recibir sin ceder. La responsabilidad pasa a ser obligación sagrada. La resistencia mental que aparece es la fase final de prueba. Cuando tus pensamientos se presentan con autoridad, tú los etiquetas como interferencia y les niegas el manto de verdad. La táctica conocida pierde su efecto si la interrumpes con silencio voluntario, identificas la nota y nombras la emoción que trae. Luego activas la afirmación del anclaje monádico con firmeza. No hay indulgencia posible. Cada corte y cada repetición solidifican la soberanía hasta que la recepción sea constante. La disciplina pasa a ser obligación sagrada. Al sintonizar el zumbido y aplicar el método enseñado, se abre una puerta real hacia la relación con la divinidad que habita en tu centro. Tú no vuelves simplemente a un recuerdo. Se activa el potencial que te coloca en línea con tu propósito y fortalece la resistencia frente a lo material. La vasija se torna conducto,
Y la afirmación del anclaje monádico es el pasador que mantiene esa conexión firme. Cada práctica refuerza esa promesa, reconexión y poder práctico. La promesa de la reconexión exige praxis constante. No es mística romántica sino trabajo técnico que requiere cortes precisos, nombrar interferencias y reafirmar tu anclaje monádico. Tú practicarás paradas breves, exhalaciones que cierran canales y afirmaciones que sellan la vasija. Elige compañías que alimenten la nota y retrae energía de aquellas que buscan drenarte. La responsabilidad es precisa: responder, sostener y declarar cada día. Si cumples, la puerta permanece abierta y la divinidad se convierte en corriente continua dentro de tu experiencia. Tú ahora posees la clave para transformar tu realidad. La revelación central de que el zumbido en tus oídos marca la frecuencia de la mónada te empodera para reclamar tu soberanía. Las herramientas están en tus manos, la interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía. Al comprender este profundo conocimiento, tú puedes elevar tu vibración y reforzar tu conexión con lo divino. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos. Aquí no interpretamos la palabra. Aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es, la palabra no escrita. Tu viaje no termina aquí. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.